Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. En esta nueva temporada del 2022 queremos continuar, como ya lo habíamos hecho la semana anterior, con esta historia. Yo diría que una historia de amor, porque Dios en cada uno de nosotros tiene historias de amor, y más con el Padre Gustavo Orozco Montes. Hemos querido llamar el programa Misionero del Padre, porque eso fue el Padre Gustavo con esta fundación extraordinaria de los misioneros contemplativos adyentes. El Padre Gustavo, como lo expresaba un hermano sacerdote, entendió que el Espíritu Santo sopla y ordena. Se lanzó a la aventura de ser fundador, una cosa de valientes y de escogidos, por muchos seguramente incomprendidos, pero por muchos también amado. Su obra es fruto seguramente de su oración y muchos sacrificios. Gran amigo y hermano, y yo puedo dar testimonio de ello, con carácter de superior. Permanentemente se cogía la cabeza cuando habían situaciones así difíciles para tomar decisiones, pero también era muy humilde y sobre todo muy humano, que es lo que más se necesita de aquellos que tienen algún cargo en la iglesia. Hoy seguramente se comenzará a escribir su historia acá en la tierra, y ante todo ese encuentro con el Dios y Jesús misionero, a quien dedicó toda su vida. Por eso hoy le decimos al Padre Gustavo: descansa en paz, amigo y misionero humilde. Como el morir nosotros sabemos que no es una pérdida sino una ganancia, desde el cielo el Padre Gustavo seguirá en plenitud su ministerio como sacerdote, como amigo, como fundador y también como consejero, porque podremos elevar una plegaria a Él para que nos muestre el camino, para no desviarnos de ese camino del sendero del amor. Perdimos un padre en la tierra, pero ganamos un intercesor en el cielo. Y ese lema fundacional siempre lo llevaremos grabado en nuestras vidas: que todo cuanto hagamos sea colaborar en el proyecto de Dios Padre. Nuevamente hemos invitado al Padre Gustavo Sánchez, quien es en este momento superior encargado de los misioneros contemplativos javerianos adyentes. Padre Gustavo, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muchísimas gracias, Padre Pachito. Y bueno, aquí estamos para seguir dando testimonio de personas que dieron su vida para anunciar el reino. Habíamos terminado el programa anterior diciendo aquello del Papa, que la iglesia es una comunidad en salida misionera. Eso fue Gustavo. A Gustavo no lo veía quieto. ¿Usted alguna vez vio a Gustavo quieto? No. Ni siquiera en la enfermedad. Ni siquiera en la enfermedad. Como anécdota, ¿no? El jueves, hace 8 días que hablé con él, todavía hablaba muy bien, me dijo una cosa: yo hablé con San Pedro y le había dicho que no me diera vacaciones poquitas, sino que las vacaciones que me fuera a dar me las diera definitivas. Y parece que me paró la caña, me cogió la caña y aquí estoy. Como Ya. Cuando le preguntaban a Juan Pablo II, Santo Padre, ¿usted cuándo va a descansar? Y él decía: tendré mucho tiempo de descansar en la eternidad. Sí, casi esa misma es línea. Es el mismo espíritu del trabajo y del celo apostólico que los hace prácticamente incansables, digamos, y ya una persona aliviada como lo veíamos, y alegre, y de un momento a otro verse ya que tenía que entregar
sus últimos... Pero fue un sufrimiento corto en su enfermedad. El Señor como que le dio ese regalo, un cáncer de páncreas que es tan complejo. Tan agresivo. Tan agresivo. Y el Señor pues lo llamó de manera rápida. Y sobre todo, me llama mucho la atención, y yo le preguntaba ahora fuera de programa, el regocijo y la paz que se puede sentir cuando uno ve la respuesta de las personas. Muchas personas lloramos al lado del féretro, niños, yo veía jóvenes, adultos que iban y colocaban la mano allá en el féretro y oraban por el padre Gustavo. La respuesta que hubo allí en la noche de velación, y sobre todo la Eucaristía que presidió Monseñor Rigoberto Corredor, que fue apoteósica. Allá estaban todos los grupos apostólicos, estaban todas las comunidades religiosas. Había un llanto de iglesia, pero a la vez un gozo saber que teníamos este hombre en el cielo. Sí, nosotros anoche hicimos una reunión los padres y evaluamos la respuesta de fe por la obra que el Padre ha hecho. O sea, eso no es como una casualidad ver la respuesta de tantos sacerdotes en la misa, ver, como usted dice, grupos apostólicos, ver como esta manifestación de cariño y de gratitud de tantísima gente, esa catedral que estaba repleta, ¿no? A pesar de estar todavía en un tiempo de aforo limitado. Esto es un signo muy grande. O sea, yo creo que esto muestra más allá de un aspecto histórico de la muerte de una persona. No, esto es mucho más, y es lo que el padre Gustavo Orozco sembró en el corazón de todas esas comunidades de Combia y de muchas partes del mundo. Vi muchos campesinos. Esa es otra característica del padre Gustavo. El amor al campesino siempre lo inculcó en todos nosotros, y definitivamente ahí en el Pital de Combia el trabajo con los campesinos ha sido también como un legado, el amor al campesino, porque son la manifestación de Dios en la creación, en la obra de la tierra, y eso siempre lo tuvo él muy claro y nos lo dio a conocer también. Se quitaba la comida de la boca, y yo soy testigo de ello, para dárselo a los más pobres. En estos días me contaba el padre Carlos que iban para el valle y entraban a comerse un sancocho de gallina y llevaban mucha hambre, y bajaban unos venezolanos de estos que conocemos nosotros, que siempre están en peregrinación, y cuando él los vio, fue y les llevó los 2 platos a estas personas para que se alimentaran, y el padre Carlos se quedó así como sorprendido, pues no por llevarle eso, sino porque ellos también necesitaban alimentarse, y sin embargo comparte lo que tiene. Sí, sí, y tantas cosas como en silencio que hacía el padre, obras de caridad grandes. ¿Cuántas casas entregó el padre Gustavo a personas muy pobres? Y eso nunca lo daba a conocer en público. No, un hombre de un silencio productivo, de un silencio de prudencia. Su característica era como no aparecer. O sea, que sea el Señor que trabaje a través de nosotros. O sea, hagamos el bien y ojalá que la gente no se dé cuenta. Sufría mucho con su iglesia, y a veces era un poco como agresivo cuando habían cosas que de pronto no marchaban bien al interior de la misma iglesia. Sí, es una dimensión profética, diría yo. O sea, el profeta es aquel que denuncia las cosas que no están bien. Y en el seno de la iglesia tenemos que reconocerlo, hay cosas que están en cierta forma incoherentes con el Evangelio. Eso le tocaba el corazón y le hacía doler. Entonces, una iglesia que no sea sensible a los pobres es una iglesia que todavía le falta doblar rodillas. Cuando la iglesia es insensible ante el prójimo, es una iglesia que requiere más oración. Y cuando exhortaba a veces era un poquito primario, así como por el estilo de Pedro, ¿no? Sí, muy duro, muy duro. Y él decía las cosas y era muy tajante. Sí, es como esa vena de Monseñor Darío Castrillón. Yo pienso que no hay eslabón suelto en todo el proyecto de Dios, no hay un eslabón suelto. Santo Domingo, en quien muchas veces se inspiró el padre Gustavo,
ese santo que habla con Dios en la oración y habla de Dios en la predicación. Eso lo llenaba el tiempo de Santo Domingo. Quienes conocimos al Padre Gustavo, pues como le decíamos cariñosamente, Gustavito, como él le decía a usted también, era un hombre de oración y de contemplación y un hombre que predicaba en la acción apostólica. Ya en el primer programa lo decíamos, pero ¿cómo tratar de conjugar eso? Sí, sí. El ser Marta y María al mismo tiempo. Claro, es una tarea de todos los días, o sea, conjugar el apostolado, la vida misionera con la vida contemplativa es una tarea y que no se puede como separar porque hace parte de una unidad casi indisoluble, diría yo. San Francisco Javier manifestaba eso y por eso nosotros desde el carisma fundacional, estos dos patrones que tenemos, Santa Teresita y San Francisco, como que la Iglesia pueda respirar una nueva dimensión en el carisma fundacional, que es para colaborar con el proyecto de Dios Padre en la Iglesia. Esto lo tengo yo también muy en claro, que lo uno tiene que caminar con lo otro. Yo le invito, Padre Gustavo, para que vamos a un primer pequeño receso de este segundo programa que le hemos llamado Misionero del Padre. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. El Padre Gustavo fue un espejo luminoso, un reflejo de bondad, como lo expresaba Monseñor Rigoberto en su homilía durante su misa exequial. Todo un testimonio de vida al clero diocesano, a las comunidades religiosas, a los laicos que se acercaron a un apostolado misionero, cómo la mujer tenía un papel primordial en estos procesos de evangelización. Una experiencia salvífica maravillosa por medio de todo un pastor misionero, Padre Gustavo. Sí, lo que le decía yo de pronto en el programa anterior es providencial y es muy de analizar también que la comunidad nazca como con este toque de la rama femenina. Yo creo que ahí hay algo del trabajo que Dios va haciendo en el corazón de la misma Iglesia. La defensa de la mujer en su integridad también es una de las características del Padre. Mujeres que han sido maltratadas, es decir, esta dimensión no solamente social, sino que es una dimensión también teológica. Ver que la mujer es la que ha colaborado en la Iglesia a lo largo de su historia y el Padre tenía muy claro cuando en los laicos especialmente les decía a ellas, ustedes tienen que seguir trabajando esta dimensión de Marta y de María en el corazón de la Iglesia. Se tiene que ser muy valiente para emprender la aventura de ser fundador. Cuando conocemos la historia, y usted la conoce, de los grandes fundadores, casi todos ellos han cargado con una cruz, esa cruz de la incomprensión, pero al mismo tiempo amados por muchos. Sí. Yo pienso que eso hace parte como de la responsabilidad ante Dios, el dolor, que es como el signo, para uno ver que si una obra es auténtica, tiene que mirar la cruz. O sea, la obra auténtica en el proyecto de la salvación, en estos proyectos de iglesia, para uno mirar la autenticidad tiene que mirar la marca, y la marca es la cruz. El Padre sufrió mucho en distintos aspectos para iniciar la obra. Por ejemplo, ese despegarse de los misioneros de Yarumal, eso es una cuestión de mirar desde su experiencia humana, ¿no? Por supuesto, y las incomprensiones, como usted lo decía al inicio, pero ese es el reto. Y la fuerza que siempre manifestó, dijo, yo esto lo recibo del Espíritu Santo. Ese carácter fuerte de los fundadores, de los superiores, ¿cómo combinar, Padre, el formar en la disciplina, pero también en la humildad desde lo humano? No es fácil. No. O sea, tiene que tener una cercanía con lo que es divino y con lo que es humano. Yo creo que la formación que Él quiso siempre darnos y que es como la simplicidad, la humildad,
esta pobreza de corazón tan clara en él. Y desde ahí una iglesia sencilla, una iglesia pobre, una iglesia que pueda pregonar el anuncio del reino en cualquier parte del mundo será creíble. Y eso que usted dice, padre, yo que tuve la oportunidad de conocerlo mucho, fue mi consejero y en algunas cosas pues también el Señor me iluminó para orientarlo y en algún momento también su confesor. Un hombre muy humano, muy lleno de Dios, cuestionaba todas esas cosas superfluas de nuestra iglesia, tan humana pero también tan divina. Si uno no tiene como ese sentido de trascendencia y de un equilibrio no solo emocional, afectivo, sino también de mucha fe, claro, pues no puede uno comprender todas esas realidades que se dan al interior de la misma iglesia. Sí, sí. El Padre siempre nos inculcó el amor a la iglesia. O sea, un amor profundo, un amor entrañable, un amor de una identidad profunda con todo el proceder que va teniendo la iglesia, desde el Papa hasta el obispo, hasta estas proclamaciones que van dando para que nosotros respondamos a los retos de un mundo que lo necesita. Su lema fundacional siempre lo llevaremos grabado en nuestras vidas y más ustedes, que todo cuanto hagamos sea para colaborar en el proyecto de Dios Padre. Sí, qué maravilla. Esa consigna es muy querida por todos nosotros y no solamente por nosotros como misioneros contemplativos, sino que ya eso en muchos lugares donde se trabaja la gente nos escucha decir eso y ya se la saben, o sea, y van tomando como conciencia de que todo lo que hagamos en esta tierra debe ser en función del reino. Hoy tenemos un intercesor ante Dios, ¿usted lo cree? Yo sí creo. Yo creo en la comunión de los santos. Yo creo en que el Señor, cuando llama al ser humano, es porque Él tiene ese plan de culminar la perfección en el cielo, ¿no? Eso que empezó aquí en la tierra y se culmina en el cielo. ¿Cómo no hablar, Padre Gustavo, de ese amor que Él tenía por Nuestra Señora, la Madre Misionera? En estos días vamos a tener un congreso, 19, 20 y 21, vamos a tener el Congreso Misionero aquí en Pereira, Congreso Regional. Ese amor que tenía Gustavo tenía un corazón mariano definitivamente. Sí, sí, en las constituciones precisamente nos manifiesta María, Madre de la Iglesia y Madre de los misioneros. Él decía, sin María Santísima nosotros quedamos cojos. Sin María Santísima, esta luz del Evangelio no podría llegar con esa calidez, con esa delicadeza, con esa ternura que requiere el Evangelio. Entonces, esa dimensión de mujer, de María, en todo este trabajo apostólico, le da mucha fuerza también al carisma. Pienso que todo se va conjugando de una manera tan bella teológicamente, que esa dimensión nos eleva a todos nosotros a contemplar su obra en cada día. Uno de sus sueños, indudablemente, fue convertir el seminario del Pital de Combia en un lugar de peregrinación. Por ello trabajó duramente en sus últimos meses por construir como ese santuario al Cristo de la pandemia. Él estaba convencido o está convencido que esta realidad pandémica que vive hoy el mundo no es superable sino por medio de la bendición y la gracia en un mundo agobiado y doliente, como ese toque de Dios, que lo llamaba él el Cristo de la pandemia, y por intercesión de María, Madre de la Iglesia, de San Francisco Javier, de Santa Teresa del Niño Jesús, de sus santos patronos. Nosotros respetamos pues la Organización Mundial de la Salud, y también pues, nos hemos colocado las vacunas y todo, pero esta pandemia, si no lo tenemos a él, como lo llamaba él el Cristo de la pandemia, pues no sé hacia dónde se dirigirá el mundo. Claro, sí, el mundo necesita ese remesón, digamos, para darse cuenta qué es lo que necesita para vivir. Entonces, en la experiencia, si se puede utilizar este término, crística o cristológica, del Padre, tenía como esa mirada universal de un mundo que necesita
evaluar su caminar. Ese pare de pandemia, ese pare que nos hizo la pandemia, era precisamente como la oportunidad para encontrarnos con Cristo, para encontrarnos con la simplicidad de la vida, para encontrarnos con lo descomplicado que debe ser el hombre. Si una persona quiere encontrarse con ese Cristo de la pandemia, que ha dejado Él como un legado en ustedes, ¿qué necesita? ¿Simplemente ir o cuál es el camino? Sí, es decir, van muchos grupos, van personas también 2 o 3, hacen su oración ahí en la capilla del Cristo de la pandemia, y este encuentro espiritual es un encuentro de mucha interioridad, y creo que estos encuentros ante Jesús sacramentado, porque se expone el Santísimo Sacramento, esto tiene que transformar el corazón del hombre, lo tiene que llevar a una toma de conciencia de qué es la persona y que necesitamos de Dios permanentemente. Usted decía, sin Él no podemos. Es llegar al Pital de Combia, allí está el seminario, y será cualquiera persona que vaya será bien acogida. Claro, sí. Aprovecho también, Pachito, para invitar a esta cuestión de la vida que se retira, de los retiros, para encontrarse con Dios. En esta obra que él hizo en el Monte Tabor, en el Minas del Socorro, creo que se llama civilmente. Este lugar es un lugar exuberante, es un lugar de una magia y de una fuerza espiritual increíble. El Cristo de la pandemia es nuevo, es fresco y es una respuesta a una sociedad también que necesita renovar su vida. Pero el Monte Tabor es una experiencia maravillosa, usted lo conoce, ¿no? Que es maravilloso estar ahí. Nos queda un minuto, Padre. Usted en este minuto, ¿cómo resume la vida del Padre Gustavo allá en su cámara? Bueno, el Padre Gustavo Orozco, como un hombre sencillo, un hombre identificado con el pobre, un hombre de un corazón gigante para amar a toda clase de personas, sin importar tendencias, sin importar condicionamientos sociales. Un hombre de fe profunda, un hombre creyente, un hombre amante de la iglesia y un hombre que quiso que el Evangelio llegara a muchos lugares de la tierra. Padre Gustavo, le agradezco que nos haya acompañado a estos 2 programas. Nunca le olvide que lo quiero mucho. Dios le pague. Siempre lo he admirado y que el Señor le dé el discernimiento para seguir la obra del Padre Gustavo. Sí, yo pido mucha oración porque en esto se necesita mucha fuerza espiritual para que este legado y este carisma se siga desarrollando y podamos prestarle el servicio misionero y contemplativo a muchos lugares de la tierra. Dios lo bendiga, Padre, a ustedes, agradecerles por habernos acompañado en este programa, invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.